Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían movido a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar en esta mañana. Señor, muchas gracias porque hemos glorificado tu santo nombre en este momento, esperando, Señor, que nuestra adoración llegue delante de tu presencia, Señor, con un perfume grato. Y ahora, Señor, nos disponemos a meditar en tu palabra, que cada uno de nosotros, Señor, tenga corazón atento, Señor, la mente, Señor, alerta, para poder, Señor, captar las verdades de tu palabra. Y que Dios mío sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine para poder entender en esta mañana el mensaje de tu palabra y poder aplicarlo a nuestra vida diaria, Señor. Que todos estos modelos, Señor, que tenemos acá de discipulado, los podamos aplicar, Señor, en nuestra iglesia y que nos sirvan, Señor, para poder cumplir con la gran comisión que tú nos has encomendado, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Hoy vamos a tratar, hermanos, acerca de Jesús como discipulador. El discipulado es la escuela en la que el Señor capacita y usa a los suyos para cumplir con la gran comisión. El discipulado es un tema del cual se ha venido hablando en los círculos cristianos durante muchos años y muchas iglesias han redescubierto que este es el método divino para poder llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado. Ser discípulos, hermanos, es más que salir de una religión y entrar a otra. El discipulado es una necesidad urgente en la iglesia.
de hoy y de todos los tiempos. Seguir a Jesús depende de un proceso de vida, de un proceso de fe que empieza y luego se va perfeccionando hasta que lleguemos, como dice la palabra del Señor, a la estatura del varón perfecto. En este pasaje que hemos leído, encontramos, hermanos, el modelo discipulador de Jesús. Y empieza el versículo 35 con el siguiente día. Si ustedes se dan cuenta, el escritor Juan nos lleva un día, siguiente día, hasta cumplir los 7 de una semana que van a culminar en el capítulo 2, en las bodas de Caná. Entonces, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. El día anterior, como ustedes recordarán, hace 8, y así lo dice la palabra del Señor, Juan el Bautista había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él lo dijo delante de las multitudes a gran voz, pero ese día parece que no hubo una respuesta positiva de parte de la gente. Hoy está Juan el Bautista con 2 de sus seguidores, con 2 de sus discípulos, y ve que Jesús va pasando por ahí, y Jesús va seguramente al lugar donde se estaba hospedando en esa ocasión, y dijo otra vez: he aquí el Cordero de Dios. Ese día sí hubo una respuesta positiva. Ese día Juan el Bautista perdió a 2 de sus discípulos, pero logró la misión cumplida, como se dice. Porque todos los que predicamos el Evangelio, sean evangelistas, maestros, pastores, la mayor satisfacción para nosotros es que la gente nos escuche y siga a Jesús. No que siga al hombre, no que siga a un líder, no que siga a una persona, sino que siga nada más y únicamente a Jesús. Y esa es la mayor satisfacción para uno, que la gente, hermanos, encuentre a Jesucristo. Haciendo un recordatorio de lo que dijimos el domingo pasado, de esto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque esto es fundamental para nosotros los cristianos. Eso significa que Jesús es de Dios y es la provisión de Dios para la solución del problema del hombre, el problema del pecado del hombre. Ustedes podrán notar en las palabras de Juan que él está haciendo una memoria de lo que sucedía diariamente en Israel. Había sacrificios de corderos en la mañana y en la tarde, y todos los días. Y una vez al año, en el día de la gran expiación, pues el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios y ofrecía por el pecado del pueblo y por sus propios pecados. Entonces, en la mente de Juan, al decir esto, estaba pensando en esos sacrificios continuos de todos los días, de una costumbre, de una rutina, en la cual se mataban animales para cubrir los pecados del pueblo. Otros dicen que posiblemente tenían en la mente al Cordero Pascual, según nos dice Éxodo 12, del 1 al 3, que sustituyó a todos los primogénitos de las familias de los judíos, para que el ángel exterminador no matara a estos niños, a estas personas que eran los primogénitos. La cuestión, mis hermanos, es que Cristo es nuestra Pascua, dice la palabra de Dios. Así lo dice 1 Corintios 5, 7. Ya Cristo fue sacrificado por nuestros pecados, y el hecho de que Él ya ha pagado por nuestros pecados significa que ahora nosotros estamos libres de toda culpa, libres de toda condenación, libres de todo pecado, porque Él es el Cordero de Dios que quita completamente el pecado de todo el mundo. ¿Cuántos alaban a Dios por esto? Y no solo por los nuestros, dice 1 Juan 2:2, sino por los de todo el mundo. La sangre de Cristo tiene poder suficiente para perdonar los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad. Así que podemos confiar en esta mañana de que todos nuestros pecados han sido perdonados. Jesús es este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista había predicado el arrepentimiento. Las multitudes escuchaban sus mensajes y venían arrepentidos y se bautizaban para cumplir con el rito de lo que decía Juan el Bautista. Ahora Él muestra y señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y le dice cómo y quién es el único que puede quitar los pecados del mundo. Este es el fundamento de nuestra esperanza. Hermanos, en Jesús y solamente en Él
hay perdón para todos los pecadores. No son religiones, no son dogmas, no son credos, no es asistencia a un grupo religioso. Solamente en Jesús hay perdón de pecados. Amén. Hay una fuerza en este pasaje, en el verbo original, como en el capítulo 19 de San Juan. Mediante su muerte en la cruz del Calvario, Jesús quita de encima el pecado de todos nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento el Espíritu de Dios viene a morar al corazón del pecador. En la humanidad hay un problema, el problema es el pecado. Y solo Jesucristo es el único que puede quitar los pecados de aún del más vil pecador, porque Él nos ha sustituido. Él es el Cordero de Dios en favor nuestro. Y aquí tiene un sentido universal, como lo dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna se encuentra en Él. Y todos los textos que nos hablan en la Biblia de estos pasajes nos presentan claramente la verdad bíblica de que Jesucristo murió por todos los hombres, aunque no todos los hombres se salvan, porque no todos aceptan el amor y el perdón de Dios. También nos habla este pasaje en el verbo original de que Jesús retira completamente los pecados que nosotros tengamos, como dice Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestros pecados en lo profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Así que, mis hermanos, podemos estar confiados de que el Señor ya nos perdonó, estamos libres para la honra y gloria de su santo nombre. Y por último, el sentido de este pasaje. El verbo indica que Jesús cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Isaías 53:7 lo dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca delante de los que lo trasquilaban. Nos da la idea, hermanos, de aquel macho cabrío sobre el cual el sumo sacerdote ponía las manos en su cabeza y en él se depositaban todas las rebeliones, todos los pecados, todas las faltas, y se iba y se llevaba simbólicamente el pecado de todos. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, hermanos, ahora estamos libres, ahora somos hijos de Dios y ahora podemos vivir una vida que agrada y glorifica al Señor, y todo lo que hacemos aquí y en nuestra vida cotidiana debe ser para honrar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo al pasaje que estábamos meditando en el versículo 35 y 36, Juan se fijó en que Jesús pasaba por ahí. El día anterior Jesús vino a Juan, hoy Juan ve que Jesús va pasando por ahí y apunta hacia él. Estaban dos de sus discípulos, uno era Andrés y el otro no dice el nombre, pero todos dicen que es Juan, por humildad no dice su nombre, y estaban ahí. Y ahora Juan el Bautista testifica nuevamente. Y hermanos, ahí el escritor de este evangelio se acuerda exactamente el día y la hora en que tuvo el encuentro personal con Jesús. Recuérdense ustedes que cuando Juan escribe este evangelio ya habían pasado como 60 y pico de años, pero a él no se le olvida el día y la hora incluso cuando recibió al Señor, cuando tuvo un encuentro con Cristo. Muchos de los cantos que nosotros entonamos hablan de eso, como un testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero lamentablemente a veces a nosotros se nos olvida incluso hasta el día en que aceptamos al Señor. Se nos olvida el día, el año, el mes, y no nos recordamos. Pero para Juan, el que escribe este evangelio, fue un día inolvidable, porque cambió su vida, transformó su vida. Ahora era una nueva persona, ahora era una nueva criatura, ahora era hijo de Dios. Y hermanos, fijándose, dice, Juan puso sus ojos en Jesús
y mantuvo la vista fija en Él. Quienes han de guiar a Jesús a otras personas deben de estar atentos y diligentes y constantes en la contemplación de Jesús. Juan repitió el mismo mensaje que había dado el día anterior: he aquí el Cordero de Dios. Pero lo que quiere decir en síntesis es que el sacrificio de Cristo para quitar el pecado del mundo es el tema en el que debemos de insistir todos los que predicamos el Evangelio. Hoy se predican muchas cosas, muchos temas, pero lo que no se nos debe olvidar es hablar acerca del sacrificio que hizo Jesús para quitar el pecado de todos los pecadores. Él es el Cordero de Dios y eso es precisamente lo que se debe de predicar. El empeño de Juan el Bautista, mis hermanos, era llevar a Cristo toda la honra y la gloria, y que todas las personas que escucharan su mensaje fueran hacia Jesús, y lo logró. Aquí tenemos a los 2 discípulos que estaban con Juan, y dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Vamos a ver en esta mañana 4 cositas que podríamos hablar acerca del discipulado en el modelo de Jesús. En primer lugar, caminar junto a otros. Hay un conocido refrán que dice: si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve con otros. Jesús sabía que esto de lograr algo importante debía de formar un grupo, un equipo de trabajo, algo que perdurara. Y la Biblia nos dice, hermanos, que antes que Jesús eligiera a los 12, dice que se fue a orar. Estuvo orando, estuvo clamando y eligió a 12 para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y para ejercer autoridad. Entonces, en el modelo de Jesús se debe caminar con otras personas, con todas sus virtudes, con sus defectos, con sus luces y sus sombras. Estos discípulos, hermanos, con prontitud, dice, siguieron a Jesús. Al oír que Juan testificaba acerca de Jesús, siguieron inmediatamente a Jesús. Y nótense bien el contraste. Oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Qué buen testigo era Juan el Bautista. Logró su propósito. Que la gente, hermano, nos oiga hablar bien claro del Maestro y que sigan a Jesús y no a nosotros. Que de verdad para Jesús sea la honra y la gloria. Juan se gozaba como el novio, como el amigo del novio, como el padrino de bodas, se alegraba mucho en que Jesús tuviera a esa esposa fiel, que Jesús tuviera a ese grupo de seguidores. Así debemos de ser nosotros. Dice la palabra del Señor que estos discípulos prontamente siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús, dice que les preguntó: ¿qué buscáis? El evangelio de Jesús también, hermanos, es un evangelio cuestionador. Hoy en día mucha gente no quiere que le cuestionen nada. Muchas veces se predica un evangelio muy fácil. Predicamos al cansancio San Juan 3:16, pero se nos olvida el contexto en el que lo está diciendo Juan, el escritor. Y a Jesús se le ha puesto como un producto de consumo, como una mercancía, decía Karl Marx. Y ya no hay prácticamente exigencias. Pero Jesús es cuestionador y en esta mañana nos preguntan: ¿qué están buscando ustedes? ¿Qué le responderíamos a Jesús? Estos 2 discípulos estaban buscando algo importante. Estaban buscando el perdón de los pecados. Y dice la palabra del Señor que el que busca halla, ¿verdad? Buscad y hallaréis. Y todo aquel que busca, todo aquel que está interesado verdaderamente en las cosas de Dios, jamás va a ser rechazado por el Señor. El que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera. Y precisamente, hermanos, en esa búsqueda, ellos habían estado esperando al Mesías. Durante 400 años la voz de Dios no se había dejado escuchar. Ahora Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente, hermanos, estos siguen a Jesús, porque en Él van a encontrar el perdón de sus pecados, en Él van a encontrar la vida eterna, en Él van a encontrar la salvación. Cristo toma nota de cualquier movimiento incipiente de un corazón hacia Él. Ellos siguieron al Maestro, siguieron sus huellas, y Jesús escuchó los pasos, o si no vio,
pues Él lo sabe todo, dice San Juan 2:25, no necesita que nadie le diga nada porque Él es omnisciente. Y les preguntó, no a quién buscáis, sino ¿qué buscáis? Buscaban perdón, buscaban limpieza para sus pecados, y vino el Cordero de Dios, y ellos le preguntaron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde moras? Esa pregunta, hermanos, significa que ellos querían tener más intimidad con el Señor. Querían no solo escuchar una conversación ahí en la calle, sino que querían escuchar de primera mano del Mesías, de la esperanza de Israel. Querían escuchar palabras de vida eterna. Y eso no se lograba en una plática ahí en la calle. Querían ir con Él, querían estar con Él, como el canto que entonábamos hoy, va donde tú vayas yo iré. Así, ellos querían estar con Jesús. Y cuando uno de veras, hermanos, recibe al Señor, quiere estar con Jesús. No hay a las horas de que llegue la hora del culto. Uno quiere estar con el Señor, junto al Maestro, quiere escuchar sus palabras, quiere, como María, postrarse a los pies del Señor y escuchar sus palabras. Esa es la mejor parte, mis hermanos, y esa parte, dice la Biblia, no nos será quitada. Acuérdese usted cuando vino a Cristo, en su primer amor, qué devoción, qué diligencia, qué servicio, qué testimonio el que usted daba. Pero a veces pasa el tiempo y parece ser que nos enfriamos, parece ser que las presiones de la vida, los problemas nos quitan, hermanos, ese amor, esa abnegación que teníamos al principio, y ya no somos así. Pero estos dos discípulos querían estar con Jesús. Y Él les dijo, vengan, venid y ved. Y ellos fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día porque era la hora 10. Ellos saludaron a Jesús, Rabí, que traducido es maestro. Pero más adelante en 6:68 ya no va a ser Rabí, sino que va a ser Señor y Cristo. Porque, hermanos, cuando uno va conociendo al Señor, deja de ser nada más un maestro. Hoy mucha gente dice, Jesús fue un gran maestro. Pero para nosotros los cristianos, Jesús es el Señor. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Es el Hijo de Dios. Es el enviado de Dios para perdonar nuestros pecados. Y hermanos, ¿dónde te hospedas?, le preguntaron. Ellos querían tener una conversación con Él. Querían aprender más de Él y querían hacerlo con más detenimiento. Cuando uno acepta al Señor, hermanos, quiere escuchar su palabra. Lee la Biblia apasionadamente, horas tras horas, ora bastante, va a la iglesia a escuchar los mensajes, toma nota y trata la manera de vivir el Evangelio. Pero pasa el tiempo y a veces parece que todas esas buenas prácticas se van dejando en desuso. Es tiempo de que volvamos a nuestro primer amor. Es tiempo que volvamos a los orígenes de nuestra vida cristiana. Es tiempo que reavivemos nuestra fe. Es tiempo que salgamos de ese marasmo, de ese sueño, de ese letargo, que nos levantemos y que vayamos con el Maestro, que escuchemos sus palabras, que escuchemos su sabiduría y Él, hermanos, nos va a bendecir. Todos, cuantos tienen comunión con el Señor, desean aprender más y más de Él. Por eso es que venimos a la iglesia, para cada día aprender un poquito más acerca de Él y de su persona. Es interesante observar, hermanos, según Marcos 3:14, que la primera razón por la que Jesús escogió a los 12 es para que estuvieran con Él. Y en ese caminar a diario con un líder como Jesús, se va a aprender muchísimo. Estos discípulos tuvieron la oportunidad de pasar 3 años y medio caminando junto al Señor. Hay un dicho en el mundo también que dice, no vayas detrás de mí, puedo no guiarte. No vayas delante de mí, puede ser que no te siga. Mejor ve a mi lado y sé simplemente mi amigo. En este caso, hermanos, Jesús sí nos puede guiar. Él es el camino y la verdad y la vida. Hermanos, Jesús eligió a estos discípulos para que estuvieran con Él y caminaran con Él en todas sus luchas. Cuando hay así un estilo de liderazgo, salen a luz, hermanos, las grandezas y las miserias de las personas, tanto del discípulo como del discipulador. Y hermanos, estos discípulos tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de ver la multiplicación de los panes y los peces.
tuvieron la oportunidad de ver a Jesús andando sobre las aguas, tuvieron la oportunidad de ver todos sus milagros de sanidad, pero también lo vieron cansado, también lo vieron bien enojado, también lo vieron, hermanos, llorando por la muerte de su amigo Lázaro y llorando por aquella ciudad dura de Jerusalén. En el discipulado se pueden ver todas esas cosas, porque estamos caminando juntos y vamos conociéndonos los unos a los otros. Jesús no ocupaba su tiempo construyendo una imagen que diera respeto y veneración de parte de sus seguidores. No, Él tenía una autoridad que emanaba de su misma esencia, porque Él es Dios. Y Él, hermanos, vivió las enseñanzas que predicaba. Él les enseñó a orar, pero oraba con ellos. Él dijo que perdonaran, pero Él dio el ejemplo perdonando aún a sus enemigos allá en la cruz y diciendo: Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, hermanos, estuvo al descubierto de sus discípulos. Pudieron verlo como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios. Muchos tenían diferentes opiniones de Jesús. Unos decían que era curandero, otro que era el carpintero, que era profeta, que era endemoniado, decían unos. Otros decían que era comedor y bebedor. Pero lo importante es la opinión que nosotros tengamos de Jesús. Y Jesús preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, le dijo Pedro. Tú eres el Hijo del Dios bendito. Y eso es lo importante, hermanos. ¿Quién es Jesús para nosotros en esta mañana? ¿Será simplemente un maestro entre todos? ¿Será simplemente un líder que no le salieron bien las cosas? ¿O será el Hijo de Dios? Y si Él es el Hijo de Dios, merece todo nuestro respeto, merece que sigamos sus enseñanzas, merece que le obedezcamos, merece que vayamos con Él hasta las últimas consecuencias, porque Él es Dios. Entonces, mis hermanos, el discipulado fortalece al discípulo y hace vulnerable también al discipulador. Está bien que así sea, porque muchas veces el drama de la soledad ministerial se debe, hermanos, a que hemos creado los líderes tal vez una forma de omnipotencia, creyéndonos que todo lo podemos hacer. Todos llegamos a Jesús en busca de algo. ¿Qué buscan? ¿Qué buscáis? En cierta ocasión escuché a alguien que dijo que llegó a Jesús por un chuchito que le dieron en la iglesia en un día de celebración. Y por ir por un chuchito también así se fue de la iglesia. Todos buscamos a Jesús por algo. En el comienzo está bien así, pero va a llegar un proceso de discipulado en el cual tenemos que ir creciendo, en el cual tenemos que ir madurando. Y nosotros no tenemos que ser igual a como venimos a Cristo, mis hermanos. Muchos debiendo ser ya maestros, dice el escritor a los hebreos, todavía necesitamos una pachita de leche. No podemos digerir las cosas espirituales. No podemos llegar a doctrinas más profundas. Por eso Jesús nos cuestiona. Por eso Jesús, hermano, nos reta, nos invita a que, ¿qué buscan? Y el que busca, haya. Y si buscamos a Jesús y seguimos sus palabras, vamos a encontrar la verdad, vamos a poder crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, vamos a poder evolucionar, o sea, pasar de un estado, hermanos, a uno superior. Vamos a ir mejorando cada día, así como la luz de la aurora dice que va en aumento cada día hasta que el día es perfecto. El evangelista aquí, Juan, va a darnos muchos ejemplos de esta actividad cuestionadora de Jesús con sus seguidores. Lamentablemente hoy en las iglesias no cuestionamos nada, todo es fácil, venga, pero no explicamos el evangelio, no decimos en qué consiste la fe. Necesitamos nuevamente volver a la palabra, volver a los principios y escuchar la palabra de Jesús, escuchar las enseñanzas del Señor. Entonces, hermanos, el discipulado en primer lugar es caminar junto a otros. En segundo lugar, formar vidas. Al llamarle rabí a Jesús y preguntarle dónde moraba, estaban expresando un deseo de convertirse en discípulos de Jesús. Un discípulo es un seguidor, un discípulo es un aprendiz, uno que sigue los pasos de su maestro y quiere ser igual a él, uno que pretende algún día ser como su maestro.
Jesús les da la bienvenida y les dice, vengan y vean. Y lo acompañaron. Y hermanos, ahí iba a iniciar un proceso de formación de vida. Y el Evangelio, hermanos, es más que información. El Evangelio es formación. Y aún más que eso, transformación de vidas. Nosotros ya no debemos de ser los mismos que éramos antes. Ahora somos hijos de Dios. Ahora deberíamos de ir, hermanos, avanzando y no quedarnos simplemente en los rudimentos de Cristo. Y este proceso, hermanos, lleva tiempo para que demos fruto. El Señor espera mucho de nosotros. El Señor tiene altas expectativas de nosotros. Y en este proceso, hermanos, Él quiere formarnos, Él quiere pulirnos, Él quiere que nosotros vayamos creciendo, que vayamos aprendiendo y cada día seamos más sabios. Ellos obedecieron, dice la palabra de Dios, y le siguieron. Fueron y vieron dónde se hospedaba. Encontraron lo que buscaban. Y según ustedes pueden ver el 41, halló. Y el 45, hemos hallado. Es decir, hermanos, al fin encontraron lo que tanto buscaban. Encontraron al Mesías. Encontraron aquel de quien se escribía en el Antiguo Testamento, del quien escribieron los profetas y todas las escrituras. Encontraron al fin a Jesús. Yo no sé cómo vinieron ustedes a Cristo. Tal vez nosotros lo probamos todo, ¿no? Buscamos en muchas maneras, en muchas formas, pero al final encontramos a Cristo. Y ahora somos felices, ¿verdad? Amén. Antes tal vez nuestra vida era desdichada y en esa búsqueda estábamos y no encontramos hasta que encontramos a Jesús. En este caminar junto a Jesús y sus discípulos se formó las vidas de estos. Y esto fue un proceso continuo y dinámico. Jesús, como les decía, les enseñaba a orar, pero no solo les decía, oren. Él daba el ejemplo. Y desde el alba, orando. Pasaba las noches a veces enteras orando. Así deben ser los líderes, ¿verdad? Predicar con el ejemplo. Si dicen, vamos a perdonar, pues que perdonemos. Si dicen, vamos a trabajar, tenemos que trabajar, dando el primer estartazo. O sea, discipulado no es solo compartir enseñanzas verbales, no es solo exponer una cátedra, ya estuvo. Es vivir las enseñanzas, es vivir el Evangelio, es formar vidas. Y lo mejor es que digan, yo quiero ser como Él. Y eso es un gran reto, ¿eh? Porque si nuestra vida no es un ejemplo. Por eso en las camionetas dice, critica mi vida cuando la tuya sea un ejemplo. Así dice, ay, pero es cierto, porque nuestra vida debe ser transparente, debe ser genuina, debe ser verdadera, y que la gente, yo quiero ser imitador de Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿eh? Imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Qué tremendo, qué reto. Entonces tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir el Evangelio, tenemos que encarnar la palabra, hacerla real en nosotros, y cuando el mundo vea eso, el mundo va a venir a Cristo, cuando nosotros de veras demos el buen ejemplo, el buen testimonio. No cabe duda que es difícil caminar con otros. De hecho, la experiencia del discipulado, hermanos, ahí afloran las virtudes y las miserias de todos. Los evangelios nos presentan, por ejemplo, la figura de Juan, el que escribe este evangelio. Un joven dinámico, un joven amoroso, que estuvo con Jesús y con María allá en la cruz, cuando el Señor fue crucificado. Todo se mira bonito. Pero también la Biblia nos habla de que él quería ser de los primeros cuando Jesús estableciera su reino. Incluso le habló a su mamá para que presionara a Jesús, para que cuando en su reino, cuando el Señor se sentara, Jacobo y Juan estuvieran a su derecha y a su izquierda. Y Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. Ustedes, esto no es así. Formar vidas lleva tiempo y solo es posible hacerlo cuando discípulo y discipulador comparten el camino. La mera transmisión verbal de una enseñanza, hermanos, no es suficiente. Jesús estuvo dispuesto a gastar tiempo, recursos, energías y ponerse, hermanos, las pilas en la formación de las vidas de sus discípulos. Así tenemos que hacer nosotros como iglesia. Todos los que vengan a Cristo, discipularlos, enseñarles para que sigan a Jesús, para que hagan su santísima voluntad. Ya hemos dicho que no cabe duda de que uno de los dos discípulos que vieron a Jesús era Juan.
y él no lo dice por humildad. Pero mis hermanos, el Señor transformó su vida. Él hizo un cambio completo en su ser y ahora él era una nueva persona. Entonces dice aquí la palabra del Señor, en el versículo 39, que fueron donde Jesús moraba, se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Algunos comentaristas están en desacuerdo cuál era la hora 10. Se cree que Juan está escribiéndole a un contexto gentil y entonces está tomando el calendario romano y entonces la 10 era las 10 de la mañana, y si lo tomamos en el contexto judío, la hora 10 eran las 4 de la tarde. Los comentaristas llegan al acuerdo que posiblemente eran las 10 de la mañana, porque entonces les dio tiempo para escuchar largamente a Jesús, y más tarde, como vamos a ver, Andrés tuvo la oportunidad de testificarle a Pedro, y Juan seguramente le fue a decir a Jacobo que habían encontrado al maestro. No importa, la cuestión, mis hermanos, es que escucharon a Jesús durante mucho tiempo, de primera mano. Imagínense, hermanos, sentarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores y escuchar sus palabras de sabiduría. Vamos al versículo 40. Estamos en San Juan, capítulo 1, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Una cosa muy importante. Andrés, dice la palabra del Señor, que cuando recibió al Señor, inmediatamente, hermanos, se dio prisa y fue a comunicarle a su hermano Simón Pedro que había encontrado al Señor. Los recién convertidos son los mejores ganadores de almas. Ellos tal vez no saben mucho de teología, tal vez no han estudiado en el seminario, tal vez no tienen una vasta experiencia como otros, pero lo que sí tienen es una sed, un amor, una pasión por salvar almas. Y Andrés lo primero que hizo fue ir a su familia, a su hermano Simón Pedro. Dice, halló a su hermano, lo buscó. Fíjense, eso es importante. Halló, quiere decir que lo buscó. Para que nosotros, hermanos, como iglesia logremos prosperar y querramos crecer, porque habemos pocos, lo que tenemos que hacer es ir en busca de las personas que no conocen al Señor. Aquí la gente no va a venir definitivamente si no hay quien lo traiga. Andrés dice, buscó y halló a su hermano y lo trajo, y él se convirtió en el primer misionero de Jesús. Uno no puede callarse el encuentro que ha tenido con Jesucristo, mis hermanos. Si el Señor ha hecho una obra tan grande con nosotros, si el Señor nos perdonó todos nuestros pecados, nos cambió la vida completamente, ¿cómo nos vamos a quedar callados? Necesitamos ir a contarle a los cuatro vientos de que Cristo salva, de que Cristo sana y que Él viene pronto. Y tenemos que hacerlo rápido. Andrés no esperó al otro día. El otro año sí voy a servir al Señor, dicen algunos. No, hombre, empiece ya, empiece hoy, porque si no empieza hoy, el sabio Salomón dice, lo que tengas a la mano para hacer, hazlo pronto según tus fuerzas. Y hermanos, no hay tiempo que perder en la tarea evangelística, en la tarea de discipulado. Hay que ir, hay que buscar. Y hermanos, hay que principiar con la familia. Él fue con su hermano. Pregunto en esta mañana, ¿sabe nuestra familia que nosotros somos cristianos? ¿Qué esfuerzos hemos hecho para que ellos vengan a Cristo? Yo estoy seguro que todos tenemos familiares inconversos, pero ¿qué tanto hemos hecho para que ellos vengan al Señor? ¿Qué tanto nos hemos esforzado? ¿Qué tanto hemos gastado tiempo, palabras, visitas, tal vez dinero en ir a visitar? ¿Qué tanto hemos hecho? Es que, hermanos, es duro decirlo, y son nuestros seres queridos, pero si no, se van a ir al infierno, y va a ser culpa también de nosotros. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya es pecado. Y nosotros tenemos que hablar de Cristo. Andrés lo hizo y le dijo con un gran entusiasmo, hemos encontrado al Mesías. Qué palabra, solo 4 palabras, ¿verdad? Qué oración. Y él seguramente lo dijo con gozo, así como nosotros dijimos cuando aceptamos al Señor, yo acepté a Cristo, ahí estábamos felices, estamos contentos, hermanos. Y la proclama fue gozosa. Podemos suponer el entusiasmo que Andrés tenía.
cuando dio su testimonio. La gran expectación de Israel, toda la esperanza de Israel, toda la esperanza para la redención de los pecados, ahora estaba ahí presente, y era Jesús de Nazaret. Esto nos dice, hermanos, en esta mañana, que no tenemos que ser grandes oradores ni grandes predicadores para poder comunicar el Evangelio. La frase lacónica de Andrés: hemos encontrado al Mesías, y punto. Eso fue contundente. Y lo trajo, dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Y ahí está, versículo 42, y lo trajo a Jesús. Esa frase, qué bonita. ¿Cuántos hemos traído a los pies de Cristo nosotros, mis hermanos? Esa es una pregunta bien importante, porque, hermanos, muchos queremos ganar galardones en el cielo, coronas. Pero para poder ganar esas coronas y esos galardones, no la salvación, porque esa ya la tenemos, sí tenemos que trabajar, tenemos que traer a Jesús a las personas. Eso es discipulado. Y le trajo a Jesús, lo trajo a la fuente, lo trajo al pan de vida, lo trajo a la vida eterna. Y, hermanos, ya ahí Jesús hizo el resto. Me gusta mucho un verbo que está ahí cuando le dice en griego, cuando le dice Andrés a Pedro: hemos hallado, y es el verbo eurakamen. Y haciendo una comparación con Arquímedes, un gran filósofo que es famoso por una palabra eureka, que precisamente esa bocina dice que es Calvary Chapel Eureka. Eureka quiere decir encontrar. Arquímedes descubrió, cuando se estaba bañando, la flotación de los cuerpos sólidos. Ese fue un avance científico importantísimo. Pero Andrés encontró algo más importante que la ciencia. Andrés encontró algo más importante que todo lo que hay en este mundo. Encontró a Jesús de Nazaret. Así como nosotros lo encontramos un día, y él dijo: Pedro, eurácamen, hemos encontrado a Jesucristo, hemos encontrado al Mesías. Y esto es clave, y le trajo a Jesús. Hermanos, eso es muy importante, le trajo a Jesús, no ningún líder religioso de esa época, no a ningún rabino, no a ningún fariseo, ningún saduceo, ni a ningún herodiano, lo trajo a Jesús. Por eso más adelante en Hechos 4:13 dice que todos estos apóstoles le reconocían que habían estado con Jesús. Eran gente del vulgo, gente sin letras, pero eso sí, tenían el poder del Espíritu Santo. Y eran capaces de hablar y dar un discurso poderoso en hechos y en palabras. Podían, hermanos, exponer la palabra con denuedo, con autoridad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos, para que nos reconozcan que estamos con Jesús. Que nuestro testimonio no sea un timorato, pusilánime, miedoso. Que vean en nosotros la gracia del Señor. Hemos visto entonces que hay que caminar junto con las personas. Hay que formar vidas, y en tercer lugar, fijar la vista en el producto final. Fijar la vista en el producto final. Una de las características principales de Jesús como discipulador, mis hermanos, fue ver a las personas no como lo que eran en ese momento, sino como lo que iban a hacer después. Jesús sabe quién es usted y yo, ha puesto sus ojos en usted y espera mucho de usted. Y Él lo está viendo a usted como un gran siervo de Dios, como un gran misionero, como un gran pastor, un gran evangelista. Usted tal vez ni se lo cree, pero cuando llegó Simón frente a Jesús, dice el versículo 42, Jesús le miró y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Simón quiere decir inestable, ¿no? Ahí tambaleando. Cefas quiere decir una roca fuerte, inamovible, inconmovible. O sea, mis hermanos, Jesús espera mucho de nosotros. Él, cuando eligió a los 12,
Mateo 4:19 dice, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y él desde el primer momento en que empezó a discipularlos, ya los veía como pescadores de hombres. Y todos los 3 años y medio que estuvo, los vio como pescadores de hombres. Hizo todo lo posible para que llegaran a hacerlo. Y logró su cometido. En Hechos 2, cuando predica Pedro, dice que 3,000 personas se convirtieron al Señor. Y en otro mensaje, 5,000. Imagínense, solo ahí eran 8,000. Tal vez nosotros nunca vamos a lograr en una llamada traer tantos peces a Cristo, pero nuestro trabajo debe de ser, hermanos, fijar la vista en el producto final. Ver que haya un discípulo. Así como Moisés necesitó un Josué, así como Pablo necesitó un Timoteo que fuera. Y el lema en el seminario, por ejemplo, es 1 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces la antorcha se va pasando, ¿no? La responsabilidad se va pasando de persona en persona. Y Dios está esperando que nosotros cumplamos con nuestro trabajo. Dios pudo ver en la mujer samaritana no a una mujer fracasada que había tenido una vida mala. Él la vio desde primera instancia como una mujer misionera que iba a traer a toda Samaria a Cristo, y lo logró. Cristo llamó a Simón Pedro por su nombre. Como dice el himno, Señor, tú me has llamado por mi nombre, y el Señor sabe nuestro nombre. Y después de mirarle fijamente por unos momentos, como indica el verbo, tú eres Simón, pero ya no te vas a llamar Simón, tú serás llamado Cefas, una piedra. Y exactamente más adelante, tal vez estaba presagiando lo que él iba a decir en Mateo 16, ¿no? Cuando él dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y más adelante, ustedes saben la historia, Pedro llegó a ser uno de los grandes apóstoles, uno de los líderes de la iglesia. Entonces, como iglesia, no debemos de menospreciar a nadie. Todos los que estamos aquí en esta mañana tenemos un gran potencial. No lo hemos descubierto tal vez, pero los líderes tienen la responsabilidad de echarle el ojo y buscar los talentos, y cada quien de acuerdo a sus dones que pueda trabajar en la iglesia y desempeñar, hermanos, en el lugar y encajar en el lugar donde le corresponde. Unos para cantar, unos para predicar tal vez, algunos tal vez no tienen esas gracias, pero tienen don de administrar, de servicio, y etcétera, etcétera. Dios espera mucho de nosotros. En cuarto lugar, hay que escoger y hacer discípulos que discipulen. La tarea no está completa, hay que seguir adelante, y esta misma enseñanza hay que transmitírsela a otros para que ellos también se la transmitan a las nuevas generaciones. En el versículo 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. A diferencia de Andrés y de Juan y de Pedro, Jesús buscó a Felipe. Y dice la palabra del Señor que Jesús estaba bien lejos. Jesús, dice la palabra del Señor, quiso ir a Galilea y halló a Felipe. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. O sea que sí estaba lejos. Y Jesús caminó y encontró a alguien que necesitaba de Dios y le dice, sígueme. Qué palabras. Esas palabras que nadie puede decir que no. Y esas palabras siguen latentes para todos aquellos que quieran buscar a Dios, los que estén buscando a Dios. El Señor todavía está diciendo, síganme. La invitación está abierta. Felipe fue llamado directamente por Jesús. Dios usa métodos que ni nos imaginamos nosotros a veces. Uno al leer la Biblia se da cuenta de las diferentes formas que Jesús llamó a las personas. Yo no sé cómo vino usted a Cristo. Tal vez por una enfermedad, tal vez por una crisis económica, tal vez una crisis matrimonial, no sé. Pero usted vino al Señor, escuchó el llamado y encontró en Jesús la solución a sus problemas. Felipe dice, era de Betsaida. No importa el lugar de donde seamos ni lo que seamos. Jesús no anda viendo eso.
Jesús nos ama a pesar de lo que somos. Betsaida se cuenta que era una ciudad mala, perversa, terrible. Y de ahí era Felipe, Andrés y Pedro. Quiere decir que de lugares como esos Dios puede sacar un remanente. En Betsaida dice la palabra del Señor en Lucas 10:13 que Jesús hizo muchos milagros en Betsaida, pero no le recibieron. Ay de ti, dijo Jesús en sus lamentaciones, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que han sido hechas en ti, tiempo ha de que se hubieran arrepentido. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y efectivamente, hermanos, por su maldad, años después, Betsaida desapareció del mapa, y aún hoy en día los arqueólogos buscan y buscan dónde estaba Betsaida y no han encontrado ni rastros. Pero a pesar de ser un lugar malo, de ahí salieron esos 3 apóstoles del Señor. Como discipulador, Jesús no se conformaba, hermanos, con que sus discípulos escucharan atentamente sus enseñanzas. Esperaba de ellos vidas transformadas y fructíferas. Eso espera de nosotros hoy el Señor. Él espera que como la vid y los pámpanos están unidos, que vemos fruto, que vemos mucho fruto y que ese fruto permanezca. Eso está en San Juan 15. El propósito de Dios para nosotros es que demos fruto entonces. Ahora la pregunta es, ¿qué fruto le estamos dando nosotros al Señor? Precisamente en esta época de fin de año es un momento propicio para que hagamos un inventario, que hagamos una reflexión de todo lo que hicimos en este año 2015 y que veamos qué fruto le dimos al Señor. Le pregunto, ¿será que este año 2015 fue mejor que el año 2014 y 2013 en el área espiritual? ¿Somos hoy mejores cristianos que lo que fuimos el año pasado? Leímos la Biblia por lo menos una vez al año. Hay mucho pedir, dirá alguno. Pero el que no se pone metas no las logra. Seguramente que cuando empieza el año, yo tengo la meta de esto, bajar de peso, voy a leer la Biblia en un año, este año voy a ganar a 2 para Cristo, pero al final de año siempre llegamos a lo mismo como la selección de fútbol nacional, ¿no? Que no hicimos nada generalmente. Entonces Jesús va a venir a buscar fruto, como la parábola en Lucas 13. ¿Qué fruto va a encontrar el Señor en nosotros? Muchos podemos tener un montón de hojas bien bonitas, ¿no? Pero nada de fruto. El Señor no quiere follaje. El Señor no quiere ramas nada más. Él quiere frutos. Y va a venir a buscarlos y va a demandarnos de lo que hayamos hecho o lo que hayamos dejado de hacer. El Señor quiere que nosotros seamos transformados por su poder y que demos mucho fruto. Lo cierto es que para que estos frutos se den y permanezcan, debe haber una relación entre el discípulo y el discipulador, entre el discípulo y Jesucristo. Y de esa manera, hermanos, vamos a tener frutos. Muchas veces nos enfocamos nada más, hermanos, en los frutos. Y todo lo que hace la iglesia es por ver números, por ver un montón de gente. Y sacrificamos la relación. Ni nos conocemos. El fin justifica los medios y punto. Muchas veces nos vamos del otro extremo, solo relaciones. Y no damos nada de frutos. No se mira nada de trabajo. Y cuando es así, se vuelven círculos cerrados. Grupitos ahí que no dejan entrar a nadie. Y la obra se vuelve estéril. Y no hace nada. Tenemos que guardar un equilibrio entre frutos y relaciones. Y de esa manera, hermanos, vamos a ver la gloria del Señor. Una cosa muy importante, Felipe no se contentó tampoco con haber encontrado nada más a Jesús. Era tanto el gozo que tenía él por haber encontrado al Mesías, por haber recibido el perdón de sus pecados, por haber seguido a Jesús, que él tampoco se quedó con las ganas de ir a comunicar las buenas nuevas de salvación. Y dice la palabra del Señor que se fue y halló a Natanael. Si lo halló, quiere decir que lo buscó también.
Es que eso es una cosa que se remarca mucho aquí en el Evangelio de San Juan. Hermanos, si queremos ver frutos en el evangelismo, en el discipulado, tenemos que ir en busca de esos discípulos. Aquí no van a venir a menos de que nosotros hayamos hecho ya el trabajo hormiga de ir a buscar a las personas. Si vamos a estar esperando, aquí nos vamos a quedar hasta el día del juicio esperando y no va a haber modo. Tenemos que poner manos a la obra y empezar, hermanos, a buscar y hallar a esa gente que necesita tanto del Señor. Dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, igual que Andrés a su hermano, solo que aquí se lo dice un poquito diferente. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Se cree que Felipe era una persona que había leído más la Biblia, se conocía el Pentateuco, se conocía los Salmos y las Escrituras. Y cuando él encontró a Jesús, él por deducción lógica dijo, este es de quien escribió Moisés en la ley, los profetas y las demás escrituras. Entonces por eso viene y le dice a Natanael, por hacer gracia, le dice que es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Bueno, pues ustedes saben que José era nada más el padre legal de Jesús, pero no biológico, porque ya sabemos la obra del Espíritu Santo. Cuando Natanael escuchó esto, miren la forma tan despectiva y el menosprecio que hizo de Nazaret, y escuchemos bien esa frase porque al final quiero decir algo. De Nazaret puede salir algo de bueno. Qué tremendo, ¿no? Póngale usted el nombre tal vez de un barrio donde usted vive. Porque a veces la gente ya le pone título, ¿no? Esa zona roja, esa, ¿verdad? Ahí ni préstamos dan porque es zona roja. Natanael, hermanos, dice que era un hombre justo. Era un israelita en el cual no había engaño. Era un hombre bien correcto. Tenía cierta ignorancia porque él dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. En primer lugar, Jesús no era de ahí, sino que era de Belén de Judea, ¿no? Según dice la Biblia. Simplemente él fue ahí por el censo, pero la verdad es que no era de ahí. La cuestión, mis hermanos, que Felipe, hermanos, le dijo, hemos hallado, porque los israelitas estaban esperando tanto ese momento cuando aparecía el Mesías, y ahora que había aparecido, ahí estaba la figura de Jesús, era para contarlo. Y hermanos, la reacción de Natanael, de Nazaret puede salir algo de bueno. ¿Por qué menospreció tanto a Nazaret? En primer lugar, dicen que era un lugar bastante apartado del resto de Israel. Y en segundo lugar, dice que no lo menciona ni el Antiguo Testamento, ni el Talmud, ni Flavio Josefo, ni nadie hablan de Nazaret. Entonces, en plano no era importante. Pero mis hermanos, aquí hay una cosa bien importante que nosotros los que evangelizamos y hablamos de Cristo debemos de tomar muy en cuenta. Felipe no se puso a discutir con Natanael, simplemente le dijo, ven y ve. Ese es un tip para nosotros los que evangelizamos. No nos pongamos a discutir con los testigos llamados de Jehová, con los mormones, con otros religiosos, con otros sectarios. Traigámoslos a Jesús, llevémoslos a Jesús. Dejemos de estar, no es que en la iglesia Calvary Chapel donde yo voy, ahí sí está la mera. No, llevémoslos a Jesús. No le trajeron, Felipe no trajo a Natanael a un dogma, no lo trajo a la iglesia, lo trajo a Jesús. Ahí es la fuente, ahí es donde debemos de llevar a las personas. Y Natanael fue en el versículo 47, y cuando se acercaba Natanael, Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué palabra la de Jesús para este hombre, ¿va? Eso era cierto. Pero que ¿cómo lo sabía Jesús si era un completo extraño para él? Y Jesús le dijo, y él le dijo, ¿de dónde me conoces? Y él le dice, antes, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y ante las dos cosas que eran ciertas, que él había estado debajo de una higuera, solo, donde nadie lo miraba. Algunos dicen que estaba estudiando la Biblia, otros dicen otras cosas, pero la cuestión que estaba debajo de una higuera.
Y cuando le dice que era un verdadero israelita en quien no había engaño, Natanael se convenció y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahí sí no quedó duda, era indubitable. Fue tan potente la omnisciencia del Señor, porque Él todo lo sabe, ¿no? Recalco mucho Juan 2.25, Juan 2.23, dice que Jesús no necesita que nadie le cuente nada, porque Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Y Jesús le dice a Natanael: porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Te digo, de cierto, y cuando él decía esa frase, de cierto, era porque iba a decir algo muy importante. De ahora en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael posiblemente no creyó las palabras de Felipe, sino que hasta que se acercó a Jesús, y Jesús con su omnisciencia le dijo todo lo que ya dijimos. Ciertamente el testimonio de otros cristianos, mis hermanos, puede ayudar para que alguien conozca al Señor, pero eso no es suficiente. Tampoco es suficiente con crecer en un hogar cristiano, porque la salvación no se hereda. Dios tiene hijos, no tiene nietos. O somos o no somos. Tampoco con lo que los niños puedan ver y oír en la iglesia. Se necesita un encuentro personal con Jesucristo. Se necesita, hermanos, el perdón de los pecados. Se necesita que alguien escuche el maravilloso sígueme, y que le sigamos y que nos volvamos a Él. Y hermanos, Natanael se quedó convencido. ¿Quién es Natanael? Pues según todos los estudiosos, Natanael viene de la palabra griega Bartolmai, que significa el hijo de Tolmai, y todos llegan a la conclusión de que Natanael es Bartolomé, que nos menciona en la lista de los 12 apóstoles. Entonces, mis hermanos, Jesús le dijo a Natanael que llegaría el día cuando se vería el cielo abierto y a los ángeles de Dios que subían y bajaban sobre el Hijo del Hombre. Detalle muy importante. Cuando Jesús le dijo a Natanael: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Israel, ustedes saben que es el nombre que Dios le puso a Jacob. Jacob quiere decir el transero, el usurpador, el que hacía mafia, el que hacía engaños, pero que fue transformado cuando peleó con el ángel. Ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. O sea, Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay Jacob, en el cual no hay suplantación, en el cual no hay engaño. Y cuando le dice que vería al Hijo del Hombre y que subían y bajaban los ángeles, posiblemente, dicen algunos estudiosos, que cuando Natanael estaba debajo de la higuera estaba estudiando Génesis, en el capítulo 28, cuando dice que Jacob vio una escalera que subían y bajaban ángeles del cielo y dijo: esta es la puerta del cielo, ¿no? Entonces, esa es la explicación de este pasaje. Lo que está diciéndole Jesús, en otras palabras, a Natanael es: llegará el día cuando todo mundo sabrá que de Nazaret salió algo bueno. Fíjense. En conclusión, no podemos ser discípulos de Jesús si no hemos tenido un encuentro verdadero con Él. No podemos adquirir un compromiso serio con una persona a la cual no conocemos. Para que Jesús sea Jesús y que sea nuestro Señor, primero tiene que ser nuestro Salvador. Un discípulo es uno que aprende a vivir la vida que vive su maestro y poco a poco enseña a otros a vivir la vida que él mismo vive. Discipular entonces es compartir, es comunicar vida, es compartir visión, ejercitar disciplina, es discernir la tarea a realizar. El discipulado, mis hermanos, es el método divino que Dios ha dejado para cumplir con la gran comisión. Y para discipular al estilo de Jesús, sigamos estos principios que les he dado en esta mañana, caminemos junto a las personas, formemos las vidas de las personas con la ayuda del Señor.
fijemos la vista en el producto final, no en lo que son en este momento, porque tal vez son falibles. Y escojamos discípulos que hagan otros discípulos para que así la obra de Dios continúe y se expanda el reino de Dios y de veras, hermanos, podamos cumplir en ese modelo de Jesús como discipulador. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.